de las neoplasias, que es muy importante que ustedes manejen sobre todo esa terminología para que el día de mañana puedan interpretar correctamente un informe histopatológico que va justamente a determinar qué tipo de conducta, qué tipo de seguimiento, qué tipo de tratamiento se va a instituir en ese paciente. ¿Mm? Y al finalizar eso, yo voy a hacer una breve charla referida específicamente al cáncer de cavidad bucal, a qué particularidades tiene, este, aplicando los conocimientos que hemos visto en general de las neoplasias. Así que bueno, les dejo con la doctora Otaño. Vamos a poner el... Aquí, compartir. Cerrame después la puerta, Judith. ¿Están viendo la imagen ahí? Sí, profesor. Sí. Bueno. Con ese avanzar. Bueno, como les decía la doctora, hoy vamos a tocar la parte de la génesis, de cómo se originan los tumores. Van a ver durante la presentación algunas fotos que no tienen una buena calidad, que en realidad me tomé el atrevimiento de compartirlas con ustedes de una charla que dio el doctor Spinelli Osvaldo, que es un patólogo de La Plata. Fue una charla que dio sobre bases moleculares del cáncer de cuello uterino. Y son imágenes muy didácticas que me pareció atinado traerlas para compartirlas con ustedes. Él habló de que hay tantos tipos de cánceres como hay tipos celulares en el organismo, o sea que nosotros podemos tener origen en cualquiera de las células que forman parte de nuestros órganos, como puede ser la sangre, los ganglios linfáticos, los tumores que derivan de los tejidos mesenquimáticos, como son el tejido adiposo, el hueso, o aquellos que derivan de los epitelios que revisten nuestros órganos, como pueden ser pulmón, mama, colon, vejiga y próstata. El cáncer, más que una enfermedad, nosotros tendríamos que tratarla más como un bien prevenible que curable. O sea, hacer todo lo posible como para tratar de prevenir la enfermedad. Es por eso que la ciencia se aboca mucho al estudio de las bases moleculares últimamente en los cánceres para tratar de hallar un método de prevención para esta enfermedad que afecta una persona cada 20 minutos muere de cáncer a lo largo de todo el año. O sea, es una enfermedad que trae muchos problemas económicos y bueno, es por eso que ahora, últimamente se incluyó en el calendario de vacunación la vacuna contra el HPV, que es el virus del papiloma humano. Es un virus oncogénico que ataca las mucosas anogenitales y orofaringia. Porque se cree que por un estudio que se hizo en Estados Unidos, alrededor de 27.000 personas mueren a causa de este carcinoma. Es por eso que es mejor prevenir o tratar por lo menos de no exponernos a los agentes que produce esta enfermedad. Entonces, las células normales en un estado de homeostasis presentan un comportamiento sociable. ¿Qué significa eso? Que ellas respetan a las células que están al lado, respetan las señales de stop y un montón de señales que les permite vivir en un comportamiento, por así decirlo, sociable.
Es por eso que esta imagen que ustedes ven acá demuestra cómo un conjunto de personas están esperando atenta al paso, que el semáforo les habilite el paso para cruzar esta avenida por el sendero correspondiente. O sea, esto sería como un comportamiento sociable. Bueno, habría que ver si esto ocurre en nuestras calles. Imagínense esto en Avenida Corrientes y Florida o en cualquiera de las calles que uno intenta cruzar. Uno cruza por cualquier lado, no respeta las señales del semáforo ni nada, o sea que eh, eso sería como un comportamiento sociable. ¿Qué pasa cuando hay eh, las células tumorales en este estado de homeostasis? Lo que hacen es tener un comportamiento antisocial, o sea que ellas se dividen sin control, no respondiendo a todas las señales que intentan detenerlas. O sea, ¿cuál es la característica principal de las neoplasias? Es ese crecimiento irrestricto. O sea, eso es lo que le diferencia de una célula normal. Entonces, viendo las imágenes, nosotros tendríamos que ver qué características tiene una célula cancerosa de una célula normal. Hacia el lado izquierdo de la pantalla ustedes tienen células epiteliales normales y fíjense a la derecha las células cancerosas de un tumor, que es un carcinoma de células escamosas. Fíjense en esta otra foto qué diferencia ustedes encontrarían con las células de un epitelio que reviste un ducto mamario en una glándula mamaria de una mujer de 35 años y qué diferencia encuentran en una célula que está revistiendo un ducto de un carcinoma ductal. Fíjense qué diferencia encontrarían entre los labios de Angelina Jolie y qué diferencia encontrarían en los labios de este señor portador de un carcinoma de cavidad bucal. Entonces, tenemos dos caminos a la neoplasia. En un tejido normal, nosotros tenemos una proliferación normal, ¿no es cierto?, de las células. Se cree que alrededor de las células se divide alrededor de 60 veces durante toda su vida. Es un mecanismo de proliferación, o sea, proliferan en forma normal como para mantener la homeostasis y el buen funcionamiento de los órganos. Pero a su vez, el organismo tiene un mecanismo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada, que permite que, que ese recambio esté tanto proliferación y muerte celular en un equilibrio, y eso es lo que permite el buen funcionamiento de los órganos. ¿Qué pasa cuando hay una neoplasia? Puede haber dos caminos. Un camino sería que haya una proliferación en más de las células y que los mecanismos de apoptosis o de muerte celular no den abasto para el recambio normal de estas células. O sea, las células crecen, crecen, crecen y los mecanismos de apoptosis o de regulación no da abasto para esta proliferación. O puede ser que la proliferación del tejido sea en un normal, o sea, tengan una proliferación normal. Pero ¿qué pasa? Hay algún problema quizás en los mecanismos de regulación de la apoptosis por cualquiera de sus vías. Entonces, cualquier problema que surja a este nivel de muerte celular programada, que es un mecanismo fisiológico, puede entonces dar origen a los procesos neoplásicos. Entonces, las células tienen, como dijimos, una capacidad replicativa delimitada, o sea, tienen un determinado número de ciclos celulares y en algún momento deja de dividirse y muere. Entonces, ¿quién no querría ser este bebé de por vida? Pero lamentablemente vamos hacia el camino de la senectud por estos motivos que estamos mencionando. Entonces, en esta foto ustedes ven una foto real de cómo se verían los cromosomas, y en la foto izquierda tienen la foto de un solo cromosoma. En este cromosoma ustedes pueden observar, en las puntas de los cromosomas hay unos sectores que se llaman telómeros.
Los telómeros son las secuencias repetidas de DNA que están ubicadas en los extremos de los cromosomas. Estos telómeros son los que protegen nuestros cromosomas y es lo que nos daría la juventud eterna si siempre estuvieran en este estado. Pero a medida que la célula se va dividiendo, estos telómeros se van acortando hasta que finalmente, ¿no es cierto?, la célula muere. Entonces, el doctor utilizó esta imagen comparando a los telómeros como las puntas de las plásticas de los cordones que protegen a estos cordones, que serían nuestros cromosomas. ¿Mm? ¿Y qué pasaría si se perdieran estos telómeros? Provocaría una inestabilidad de los cromosomas y en comparación nos traería un problema importante a la hora de proteger nuestros cordones y querer atar nuestros zapatos. Entonces, los fenómenos de transformación neoplásica, como estuvimos mencionando anteriormente, las células están en un estado de homeostasis, ¿no es cierto? Por algún estímulo, un estímulo X, que vamos a ver más adelante, se produce un trastorno o una alteración en una de sus células, ya sea porque se alteran los factores de crecimiento, porque hay alguna alteración en la regulación de la transcripción o en la reparación del ADN. Entonces se produce una mutación y esta célula mutada, si nosotros, el organismo a esta instancia puede llegar a eliminarla, en este caso no pasaría nada, ¿eh? Entonces se podría reparar en este sector. Pero si esta célula mutada prolifera debido a la mala regulación o a las mutaciones que va sufriendo, que se le van acumulando, van originando nuevos subclones que cuando se van replicando y se van multiplicando dan origen a la neoplasia. Es lo mismo, entonces en esta imagen vemos cómo hay un grupo de células, hay una lesión en una de ellas, ella comienza a dividirse, o sea, para que se produzca esta proliferación de subclones, como dijimos, esta alteración tiene que ser no letal, o sea, esta célula tiene que seguir viviendo para posteriormente poder proliferar y dar origen a las neoplasias. Desde que esto ocurre desde la célula normal hasta que se van produciendo las distintas mutaciones o de lesiones, va a pasar una gran cantidad de tiempo, o sea, un periodo bastante importante, inclusive algunos cánceres que o sea, requieren muchos años para poder manifestarse. Entonces, va a haber una lesión, como dijimos, genética no letal de esta célula que puede ser adquirida o hereditaria. Nosotros tenemos genes que nos protegen, como son los protooncogenes que regulan la proliferación celular, genes supresores o antioncogenes que inhiben el crecimiento, genes reguladores de la apoptosis, como vimos anteriormente, los genes que regulan la muerte celular programada, y genes reparadores del ADN. Entonces, si en alguno uno de estos protoncogenes y genes supresores y reguladores existe alguna alteración, por supuesto que vamos a tener una predisposición para desarrollar una neoplasia. También tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos tipos de oncogenes virales, en los cuales los virus son los que codifican la proteína para el desarrollo de las neoplasias, y virus y oncogenes celulares, que son los que se dan en las células y son ellas las que codifican las proteínas para que se desarrolle dicha neoplasia. A su vez, nosotros tenemos genes guardianes. Acá solamente hay algunos de los ejemplos, los que están en rojo serían nuestros genes guardianes. Tenemos la proteína del retinoblastoma, la proteína P53, y bueno, otra sería la proteína que su sigla significa adenosis poliposis coli. La proteína del retinoblastoma, cuando se encuentra alterada, predispone
a la aparición de ciertos tumores que pueden ser pulmonares, hepáticos, pero recibió esta denominación porque el primer lugar donde se la descubrió la asociación de la alteración de esta proteína fue en el retinoblastoma, en el retinoblastoma infantil, por eso recibe esa denominación. Después tenemos la proteína P53, que es la que repara el ADN, es una proteína importante que repara el ADN y que lo hace activando distintos mecanismos para interrumpir el ciclo celular y finalmente permitir que esa célula entre en apoptosis. Entonces, si nosotros perdemos esa posibilidad de reparación a través de esta proteína, lo que hace es que esa célula dañada con su ADN dañado prolifere y tengamos un grupo de células con su ADN dañado que podría ser uno de los orígenes de la aparición de la neoplasia. Y la proteína adenosis poliposis coli es una proteína que también, cuando está alterada, predispone a la aparición de ciertas poliposis adenomatosa familiar que tiene un origen hereditario. Entonces, como dijimos anteriormente, lo importante es prevenir. Prevenir exponerse a radiaciones en horas no convenientes, prevenir exponerse a sustancias químicas, por ejemplo, en ciertos trabajos donde uno tiene que tomar los recaudos protectores para no exponerse a ciertas sustancias, tratar de tomar todos los recaudos para no exponerse a ciertos virus y bacterias. Y bueno, lo que no se podría evitar sería la herencia, que se da en un 5 a 10% de los casos. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la Academia Internacional de Investigación del Cáncer es agrupar los carcinógenos, lo hacen grupos, ¿no? Para ver. Agrupa, por ejemplo, en distintos grupos, grupo 1A, grupo 1, grupo 2A, 2B, 3C y 4. Sí. Otro. Sí, el primero. Bueno, entonces, en el grupo 1 tenemos los carcinógenos que se ha demostrado o que se ha estudiado que son carcinógenos para el ser humano. En el grupo 2A tenemos los que probablemente sean carcinógenos, en el grupo 2B los que posiblemente sean carcinógenos, en el grupo 3 y 4 son los que probablemente o no puedan ser clasificados o no sean carcinógenos para el ser humano. Algunos de los ejemplos, cómo se agruparían los alimentos, serían, por ejemplo, la carne roja sin procesar entrarían en el grupo 2A. Carne roja de cualquiera de cualquier animal, como mencionan acá, vaca, terneros, cordero, o también la carne roja procesada, que es lo que más nos gusta en algunas ocasiones, que por ejemplo son los chacinados, todo lo que esté salado, curado, fermentado, ahumado. El mate y el café, que también tanto nos gusta, siempre que esté a una temperatura mayor de 65 grados, es considerado un probablemente carcinogénico para los humanos, entraría dentro del grupo 2A. Esto como ejemplo nomás. Luego tenemos, podemos clasificar a los agentes carcinogenéticos en extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los extrínsecos, los físicos, los químicos y los biológicos, como mencionamos hace un ratito, las radiaciones, tener cuidado con las radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, radioterapia que muchas veces se utiliza como tratamiento de algunos carcinomas, los químicos, todo lo que sea químicos relacionados con un trabajo que hagamos. Acá tienen una lista de todos los químicos considerados agentes carcinogenéticos, los virus, muy importante, los virus relacionados con el desarrollo de carcinomas, el virus del papiloma humano, como vimos hace un rato, causa de carcinomas de los epitelios de revestimiento anogenital y orofaringio, el virus de Epstein-Barr, que se lo relaciona
con algunos linfomas, el virus de la hepatitis B, relacionado con algunos hepatocarcinomas. Y el Helicobacter pylori, que la mayoría de lo tenemos en la mucosa gástrica, también en algunos estudios se lo ha relacionado con la aparición de ciertos carcinomas gástricos. Los intrínsecos tenemos genéticos y endocrinos. Los genéticos, como vimos hace un rato, la poliposis familiar múltiple o el retinoblastoma infantil, que se los heredan en forma dominante o recesiva, o los endocrinos, que son aquellos tumores que son hormonodependientes, como es el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que son dependientes a las hormonas, como son los estrógenos y la testosterona. Luego tenemos los carcinógenos químicos. Ellos pueden actuar en forma directa, o sea, directamente causar la neoplasia, o primero tener que activarse, o sea, hacer un procarcinógeno para posteriormente hacer su acción carcinógena. Los mecanismos de acción de los carcinógenos químicos se realizan en varias etapas. En un primer momento tenemos una etapa de iniciación en donde el carcinógeno se expone a las células en una dosis suficiente como para producir la alteración de esa célula y así facilitar el crecimiento. En esta etapa de iniciación no es por sí sola, o sea, no forma por sí sola, no produce por sí sola la neoplasia, o sea, necesitamos avanzar hacia a las otras fases, que son las fases de promoción, en la cual ya tenemos una cierta cantidad de células que están iniciadas, o sea, que ya fueron expuestas a este carcinógeno químico, y son las que van a ir sufriendo distintas mutaciones y produciendo la proliferación celular. A medida que va proliferando, se van sumando nuevos clones, se van sumando nuevas lesiones y hasta que finalmente se produce la neoplasia. Una célula iniciada no siempre termina en una neoplasia. Sí, eso es lo que dijimos hace un rato, entonces que no necesariamente una célula iniciada, o sea, en el primer estadio, como vimos al principio, no necesariamente va por sí sola a formar una neoplasia, ¿no? Necesita sí o sí pasar a las otras etapas. Y la última sería la etapa de progresión, que es la etapa de invasión a los tejidos vecinos o a distancia por parte de esta célula tumoral maligna, diseminarse a distancia para depositarse en otros tejidos, en otros órganos y constituir lo que denominamos metástasis, que vamos a ver ahora en una diapositiva. Entonces, como dijimos, entonces esa diseminación a distancia de un tumor primario o de un tumor primitivo, ya sea por vía linfática, que es la vía de preferencia de diseminación de los carcinomas, esto tener en cuenta, o por vía linfática o por vía sanguínea, que es la vía de preferencia de diseminación de los sarcomas. Recuerden que los sarcomas eran todos los tumores que se originaban del tejido mesenquimático. Hay otras formas de metástasis, que es la siembra en cavidades y en superficies orgánicas, por ejemplo, que se da en algunos tumores, como por ejemplo el tumor de ovario, en el cual se desprenden células tumorales y van a ir a depositarse sobre distintas cerosas que recubren los órganos. O puede ser en distintas cavidades, como puede ser la pleura, el peritoneo. Entonces, tenemos el tumor primitivo. El tumor primitivo, vienen los estímulos que transforman, o sea, provocan subclones de células que tienen mayor capacidad de invasión, de angiogénesis, mayor capacidad metastásicas, y van a atravesar la membrana basal. Ustedes recuerdan que la membrana basal, cuando un tumor no atraviesa la membrana basal, es
un tumor en estadio temprano, ¿no es cierto?, en estadio in situ. Una vez que atraviesa la membrana basal, invade el tejido adyacente, la matriz extracelular, y se dirige hacia los vasos sanguíneos que están normalmente formando parte del tejido conectivo y eh, establecen una estrecha conexión a través de distintos mecanismos que ustedes los pueden ir a leer en los libros de texto. Estas células atraviesan la pared del vaso por un mecanismo de intravasación y ahí se va a encontrar con células de defensa del organismo, como son los linfocitos, y bueno, depende de, o sea, en algunos textos dicen que depende, bueno, la inmunidad podría eliminarlas o si estas células son lo suficientemente potentes, por así decirlo, para librarse de ese linfocito, va formando émbolos tumorales, de células tumorales que van viajando por el torrente sanguíneo o por el torrente linfático, viajan a distancia y hacen el fenómeno inverso, ¿no es cierto? Se adhieren en un determinado sitio a la pared del vaso, atraviesa la pared del vaso y se va a ir a depositar en la matriz de cualquier órgano a distancia. Ustedes saben que los órganos más comunes de sitio de metástasis son el cerebro, el pulmón, el hueso, el hígado. Entonces, estas células tumorales van a ir a formar un tumor secundario o un tumor o tumor metastásico también llamado, en estos sitios alejados del tumor primario. Entonces, evitar exponernos a todos estos agentes que mencionamos. Fíjense en esta diapositiva la cantidad de químicos que tiene el cigarrillo. Hasta el polonio 210, que es considerado un material radioactivo. Para ir resumiendo lo que vinimos mencionando hace un rato, tenemos que una célula normal se convierte en una célula cancerógena por distintos factores o carcinogenéticos, químicos, físicos, biológicos. Esta célula mutada tiene que pasar, ser no letal la lesión para poder, durante un periodo bastante largo, proliferar y dar origen a las neoplasias, que es lo que se ve también en esta diapositiva. Entonces, los tumores pasan por estas etapas que habíamos mencionado anteriormente de iniciación, promoción y progresión. En un primer estadio, estas células neoplásicas pueden presentar las mismas anomalías genéticas, pero puede ir sufriendo distintas lesiones y aparecer un gen supresor tumoral, por ejemplo, y ir clonándose, ¿no?, a distintos subclones que van adquiriendo mayor capacidad de dar metástasis. Inclusive algunas células pueden tener una mayor velocidad de crecimiento e ir desplazando a este primer grupo de células tumorales o neoplásicas y van adquiriendo un crecimiento más rápido, más indiferenciado. Inclusive algunas células pueden adquirir resistencia a los tratamientos. Y bueno, y esto es muy importante porque ustedes saben que los tratamientos oncológicos actuales están muy abocados a hacer tratamientos diana, por así decirlo, hacer tratamientos dirigidos hacia ciertos grupos celulares que ocasionan mayor eficacia en los tratamientos y que también provocan menos lesión en el organismo. Entonces, inclusive esas células pueden llegar a formar parte de la mayor parte del tumor
Y es por eso que algunos tumores se hacen resistentes a los tratamientos adyuvantes. Y bueno, una foto para solamente mencionar que los agentes carcinogénicos ya se estudiaban, como lo hizo Percival Pott en el año 1761. Percival Pott nació en 1714 y murió en 1788. Percival Pott atribuyó el depósito de hollín en las arrugas escrotales y lo asoció a la presencia de cáncer de piel escrotal en estos trabajadores que eran los que limpiaban las chimeneas. Entonces, esto le atribuyó a que de Percival Pott se lo denomine Sir Percival Pott. Fíjense la importancia entonces que le daba ya a este descubrimiento. Y bueno, es una pieza de museo justamente de este cáncer de piel escrotal. Bueno, tenemos otros agentes que mencionar, como dijimos, ya estuvimos hablando un poquito de eso, que son las energías radiantes, la luz solar, evitar exponerse en horarios no convenientes, o bueno, también las radiaciones ionizantes, algunos tratamientos también, son agentes carcinógenos físicos que lo que provocan es una ruptura y una inestabilidad en el ADN. Esto ya estuvimos mencionando hace un rato, los virus, los biológicos, los carcinógenos biológicos, los virus oncogénicos, que pueden ser DNA o RNA oncogénicos. Ya estuvimos hablando un poco del HPV, de la importancia de la asociación de este virus con carcinoma. Tener en cuenta que este virus tiene una gran cantidad de cepas, que no todas de ellas son oncogénicas, sino solamente la que vemos, o la que vemos en pantalla, son las que generalmente van a estar asociadas a la aparición de estos carcinomas. Ya estuvimos hablando también un poquito del Helicobacter pylori. Y bueno, entonces, ¿qué característica presentaría una célula normal que la diferencie, una célula cancerosa que la diferencie de una normal? Es que ellas mantienen una señalización proliferativa, evaden la supresión del crecimiento, son resistentes a la muerte celular y a la inestabilidad genética y a las mutaciones, permiten una inmortalidad replicativa, inducen angiogénesis, promueven inflamación, evaden la respuesta inmune. Entonces son todas características que presentan las células cancerosas. Y también la presencia de las neoplasias ejercen efectos sobre el huésped, ya sean locales, hormonales, pérdida de peso, caquexia, síndromes paraneoplásicos, que son un conjunto de síntomas clínicos que inclusive pueden preceder a la aparición del cáncer. Muchas veces algunos de los ejemplos que vemos acá abajo, como la hipercalcemia, la acantosis nigricans, la osteopatía hipertrófica o tromboflebitis, pueden aparecer inclusive antes que la neoplasia. Bueno, hasta ahí la primera parte, y ahora vamos a pasar a gradación y estadificación. Cuando hablamos de gradación, hacemos referencia al grado de diferenciación de las células tumorales. Cuando nosotros nos referimos al grado de diferenciación, ¿a qué nos estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos mencionando? Estamos mencionando que tenemos que ver cuán parecidas son las células tumorales a las células que le dieron origen. Otro ítem que tiene la gradación que tiene en cuenta cuando nosotros graduamos tumores es el número de mitosis existente. O sea, estamos hablando de lo que nosotros observamos al microscopio. Tenemos que hacer un conteo del número de mitosis, contamos, vemos en un determinado campo, de un determinado aumento a nivel del microscopio, y tenemos que contar las mitosis
cuántas mitosis hay en el campo, y después hay una tabla donde uno hace el conteo, y bueno, cada tumor tiene su gradación eh, específica, por así decirlo. Y bueno, en algunos otros tumores, como por ejemplo los sarcomas, también se tiene en cuenta la presencia de necrosis, por ejemplo. ¿M? Entonces, la diferenciación, el número de mitosis, la necrosis, sirven para aportarnos qué a nosotros, o sea, para determinarnos qué agresividad tiene esa neoplasia. Cuando más diferenciada es la neoplasia, mejor pronóstico va a tener, ¿eh? Y también nos sirve para orientarnos al tratamiento. Existen distintos tipos de gradación para distintos tipos de tumores. Algunos de los ejemplos son es la clasificación de Broders, que es la que se utiliza para el carcinoma de células escamosas, la clasificación de Clark, que es otra gradación que se utiliza para graduar otro tumor de piel, que es el melanoma. Como ejemplo de gradación de Broders, se clasifica en distintos grados, o bien moderadamente, poco diferenciado o indiferenciado, de acuerdo a cuán semejantes sean las células cancerosas a sus células de origen. En este caso, el 75% de la masa de células tumorales se va a parecer a sus células de origen, o sea, a las células epiteliales. Y así sucesivamente, si el 50% se parecen a las células de origen, va a ser grado 2 o moderadamente diferenciado. Si solo el 25 va a ser poco diferenciado o grado 3, o menos del 25, grado 4 o indiferenciado. Eso en cuanto a gradación. Y luego tenemos la estadificación. La estadificación es el estadio de los tumores que tiene en cuenta el tamaño de la lesión primaria, su extensión a los ganglios linfáticos regionales y la presencia o ausencia de metástasis. Esto lleva la denominación o la sigla TNM. T entonces hace referencia al tamaño de la lesión. N viene de una palabra en inglés que es node, que significa ganglios linfáticos, y M, metástasis. Entonces, acá solamente unas imágenes ilustrativas donde podemos ver esta estratificación, el TNM, en donde el T puede no ser evidente en algunos casos, y cuando no se ve el tumor primario, no se lo puede medir o no se lo identifica, sería un T0, y así sucesivamente 1, 2 y 3 en cuanto al tamaño en centímetros de este tumor. Los ganglios, de acuerdo si no hay afectación de ganglios, va a ser un N0, o si hay afectación de ganglios, ya sea homolaterales o contralaterales. Algunos tumores también hacen referencia a cuántos ganglios están afectados para considerar el grado de N, y el M sería la metástasis a distancia, como estuvimos mencionando, a hueso, a hígado o a pulmón, y de acuerdo a eso se lo gradúa. Si no hay metástasis, se lo estadifica. Si no hay metástasis, es 0. Si hay metástasis, M1 generalmente. Y acá también hacia el extremo superior derecho, también una imagen donde va teniendo en cuenta el tamaño tumoral, el compromiso de los ganglios y las metástasis, y los lugares más frecuentes de metástasis. Estos fueron los primeros TNMs que se utilizaron para clasificar el carcinoma bucal de células escamosas, que es lo que más frecuentemente quizás nosotros tengamos que leer un informe histopatológico y por lo menos interpretarlo. Fue uno de los primeros en donde tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el tamaño en centímetros del tumor, la presencia de los ganglios y las metástasis. Pero ustedes tengan en cuenta que esta estadificación, de acuerdo a los estudios, ya sea
eh, por estudios de corte o por estudios más específicos, se van modificando. Este es el organismo que se encarga de estadificar los tumores. Fíjense, en esta diapo ustedes ven la sexta edición y la octava edición, cómo ya los T y los N van sufriendo modificaciones. Si ustedes ven después a mayor detalle, van a ver que en la séptima edición solamente se tenía en cuenta el tamaño, y ya en la octava ya empiezan a aparecer otros ítems como la profundidad de la invasión, por ejemplo, en más o en menos 5 milímetros. Algunos pueden no sufrir cambios. En los cenes, en algunos sectores vemos que cambia, no solamente tiene importancia la presencia y el tamaño de del compromiso de los ganglios, sino también la extensión extranodal de ese ganglio. Extensión extranodal se llama cuando sale por fuera del ganglio y compromete los tejidos periféricos que están por fuera del ganglio. Y bueno, para terminar la charla, solamente vemos esta imagen, no sé si se acuerdan de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado. La oveja Dolly nació en 1996 y murió en el año 2003, o sea, solamente vivió 6 años para los 12 años de expectativa de vida que tienen estos animales. Eso sucedió porque la oveja nació vieja, sus telómeros eran 20% más cortos. ¿Se acuerdan de los telómeros, los que protegían nuestros cromosomas? Y estos telómeros eran como el tamaño de su madre. Pero igual la oveja Dolly fue proliferativa, dio a luz a su primer hijo, que se llamó Bonnie. Después tuvo mellizos, que se llamaron Sally y Rosie. Y después tuvo trillizos. Tuvo a tuvo a Darcy, a Rosy y a Coto. Esos fueron los trillizos. Bueno, ahora les dejo con la doctora Susana, que va a continuar con la charla.